Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, si sabéis que Él es justo, reconoced que todo el que obra la justicia ha nacido de Él. Mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos. El mundo no nos conoce porque no lo conoció a Él. Queridos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, como Él es puro. Todo el que comete pecado quebranta también la ley, pues el pecado es quebrantamiento de la ley. Y sabéis que Él manifestó para quitar los pecados, y en Él no hay pecado. Todo el que permanece en Él no peca. Todo el que peca no lo ha visto ni conocido. Palabra de Dios. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera, gritad, vitoread, tocad. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Tañed la cítara para el Señor, suenen los instrumentos con clarines y al son de trompetas. Aclamad al Rey y Señor. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. A cuantos lo recibieron les dio poder de ser hijos de Dios. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Al día siguiente, al ver Juan a Jesús que venía hacia él, exclamó: «Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: tras de mí viene un hombre que está por delante de mí, porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he salido a bautizar con agua para que sea manifestado a Israel». Y Juan dio testimonio diciendo: «He contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Antes quizás se celebraba mucho más, sobre todo el día 1 de enero, el hecho de que Jesús fue anunciado por Isaías. Mejor dicho, San Mateo, el evangelista, aplica el anuncio de Isaías al nacimiento de Jesús, cuando en realidad Isaías estaba hablando de la mujer del rey Ezequías, que había concebido e iba a tener un hijo. Ese hijo iba a ser la señal de que Dios estaba con ellos, a pesar de que no se lo creían mucho. Y lo anunciaba diciendo: «He aquí que una virgen concibe y da a luz un hijo y le pondrás por nombre Emmanuel», o sea, Dios con nosotros. El nombre era para aquel hijo de Ezequías, pero San Mateo ve que aquel anuncio, cuando se cumple de verdad,
es cuando el Hijo del Hombre, o el Hijo de Dios, mejor dicho, se encarna en el seno de María, y entonces sí que es cierto que Dios está con nosotros. Pero sin embargo el ángel, tanto a José como a María, no les dice que le pongan por nombre Emmanuel, sino que en ambos casos les dice qué nombre han de ponerle: Jesús. Joshua, que en hebreo significa Dios salva. No es solamente que Dios esté entre nosotros, sino que nos explica para qué viene Dios a vivir entre nosotros: para salvar. Y además se da la razón: le pondráis por nombre Jesús, porque Él salvará a Israel de sus pecados. La salvación fundamentalmente es librar de algo que, por desgracia, hoy no apreciamos suficientemente en toda su importancia, que es el pecado. El pecado, que es el origen de todos los males de la humanidad, incluidos los que menos nos gustan, como pues puede ser la muerte, los dolores, enfermedades, etc. Todo eso es producto del pecado. Ese pecado que introduce un desorden grande hasta en la naturaleza. Pues ese pecado necesita ser corregido desde la raíz, y a eso viene el Mesías. Jesús, Dios salva. Recordemos la importancia enorme que tiene el nombre en la cultura israelita. De hecho, pues todos los nombres significan algo, son una frase entera. Dios salva, en el caso de Jesús, o incluso nombres que nosotros seguimos conservando hoy, por ejemplo, Eugenio, que significa el bien nacido. Y así sucesivamente, casi todos tienen algún significado en sus nombres. Y es que en aquellos momentos, no olvidemos las muchas veces que se les dice, sobre todo cuando hay una concepción extraordinaria, se les dice el nombre que hay que poner al niño, porque ese nombre se identifica con la misión que Dios encomienda a esos niños. Sansón, por ejemplo, es uno de los que reciben en el anuncio de su concepción el nombre que ha de imponérsele. En el caso de Jesús, el Hijo de Dios viene a salvar. De tal manera que invocar a Jesús es tanto como hacer ya toda una oración, una súplica y una plegaria, y un acto de confianza y de fe. Por eso, tantas personas en el momento trascendental de la muerte mueren con el nombre de Jesús en los labios. Jesús, que es tanto como estar diciendo: creo que tú me salvas, sálvame, sálvame. Es el bien más preciado que puede haber y que podemos desear, la salvación en el momento de la muerte, porque supone el o ir a una eternidad dichosa o ser rechazado a una eternidad de dolor y de sufrimiento por la lejanía de Dios, sencillamente. Así que invocar a Jesús, o como hemos recordado al principio, adorar el nombre de Jesús es adorar a Dios mismo. Al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo y en la tierra. Jesús mismo nos va a animar a utilizar su nombre en la oración. Lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo concederá. Lo que pidáis al Padre en mi nombre. Y es que es tanto como pedirlo por la persona misma de Jesús, el Hijo de Dios. Y por eso ese Hijo de Dios que está con los brazos extendidos en la cruz, en un acto de súplica y de oración perenne, precisamente por eso, por esa postura de Cristo en la cruz, es por la que el sacerdote, en la plegaria eucarística, puesto que le está recitando en el nombre de Jesús, extiende los brazos, como la postura de Cristo en la cruz, como para recordarle al Padre, a Dios nuestro Padre, que es Jesús tu Hijo quien te está suplicando: en tu nombre salva a la humanidad. Es el nombre de Jesús, por lo tanto, o debería ser el centro de nuestros afectos, de nuestra relación con Él, porque implica súplica, confianza,
oración, adoración. Todo esto es reconocerlo en el nombre de Jesús. ¿Y por qué salva a Jesús? Pues por la sencilla razón de lo que ha testimoniado San Juan Bautista, lo hemos escuchado. Yo lo he visto al Espíritu descender sobre Jesús y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Este, de quien ha dicho antes, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Con eso hace alusión al Cordero Pascual que seguían y siguen utilizando en un rito especial el pueblo judío, pues para recordar la salvación de Dios en Egipto. Aquel cordero que sacrificaron, que tuvieron que comer a toda prisa aquella noche para salir en adelante, iba a ser el signo de que Dios salva. Designar a Cristo como el Cordero de Dios que realmente quita el pecado del mundo es lo mismo que decir, este es el que realmente salva, porque todos los demás signos, incluido el bautismo de Juan, es un bautismo pues que significa el dolor que uno tiene, la penitencia que quiere hacer, pero de por sí no es sacramento. El bautismo de Juan no salva. El Cordero de Dios, Cristo, sí salva. Y notemos cómo esa expresión precisamente la hemos guardado para el momento en la misa en que presentamos a Cristo delante de nuestros ojos bajo la especie del pan y del vino, para que recordemos que no es un simple trozo de pan ni un poco de vino lo que vamos a tomar, es el Dios que salva. Cristo salva porque es Dios, porque es el Hijo de Dios, si no, no podría salvarnos. Por lo tanto, quienes no crean en Jesús como el Hijo de Dios, evidentemente de Él no pueden esperar ninguna salvación. Solamente si creen que Dios salva, y por medio de Jesús, entonces sí. Pero esa salvación del pecado implica también algo muy grande y muy bonito que quizá nosotros no valoramos suficientemente. Nos lo ha recordado San Juan también en el fragmento de su primera carta que hemos escuchado en la primera lectura, donde insiste una y otra vez en una idea que deberíamos meditar mucho. Mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos de verdad, evidentemente por el bautismo. En el bautismo Dios nos ha llamado hijos suyos y por eso ahora nosotros nos atrevemos a decir, como decimos en la introducción del Padre Nuestro, Padre. Podemos llamarle Padre porque realmente nos ha hecho hijos suyos. Y si somos hijos, seguirá San Pablo, también herederos. ¿Y qué heredamos de Cristo? El amor del Padre, la vida eterna. Está implicado aquí todo lo más esencial y lo más importante de nuestra vida. Cristo ha venido a traernos esa vida eterna y solamente a través de Él la podemos conseguir. Por ello, Cristo debe convertirse en el centro absoluto de nuestra vida. En Él nos relacionamos con el Padre y con el Espíritu, porque a Cristo lo podemos ver, y Cristo es el icono, el rostro visible de Dios que es invisible. Pero a Cristo sí que, si hubiéramos estado en Palestina hace 20 siglos, lo hubiéramos visto con nuestros ojos. No hemos llegado a ello, pero sí lo han visto otras personas que nos dan testimonio de Él. Y precisamente porque se ha hecho visible es por lo que a Cristo se le puede representar en imágenes. Evidentemente ninguna de ellas se parecerá a Él, pero nos lo recuerdan de alguna manera, nos lo recuerdan. Cristo tiene que ser, por lo tanto, el centro de nuestra espiritualidad. Por eso es por lo que se nos enseña desde la liturgia a elevar nuestras oraciones al Padre por nuestro Señor Jesucristo, su Hijo. En su nombre pedimos todo, para que, como Cristo nos ha prometido, podamos recibirlo. A través de Cristo también nos relacionamos con el Padre hablando
hablamos a Cristo, sobre todo cuando acudimos a rezar ante el sagrario o ante el Santísimo expuesto, sabiendo que en Él, en el Hijo, nos está oyendo al Padre, porque Cristo se ha convertido en el puente, el pontífice entre Dios y los hombres, precisamente porque Él está gozando de ambas naturalezas, su naturaleza divina y su naturaleza humana, fundidas en una sola persona. Así pues, recibamos como un regalo el nombre de Jesús, porque no es solo un nombre, es mucho más que un nombre, es la persona y la redención que Jesús ha realizado para nosotros.